en la Europa del siglo XV, del siglo XVI, el fiscal no solo acusaba, sino por sobre todo cautelaba los intereses de la corona, de quien ostentaba el poder político e inclusive el poder religioso. El brazo secular, por ejemplo, quienes hayan revisado la historia de la Santa Inquisición, tenía por encargo estas circunstancias. Luego de la protección de los intereses de la corona, este funcionario pasó a ser protector de los intereses de la sociedad y del Estado, para luego ser protector en específico de los intereses colectivos y, como en nuestra Constitución se refiere, cautelante de la recta administración de justicia, del principio de legalidad y todos aquellos parámetros que nuestra Constitución en el artículo 159 recoge. Bueno, estas circunstancias, estimados colegas, no son ajenas ni deben ser tomadas a menos, sino porque son transversales a la concepción del Ministerio Público. Una institución novísima, ciertamente, en nuestro ordenamiento procesal penal, como tal, como una institución autónoma, como una institución a la cual se le ha encargado tan importantes tareas dentro de la vida democrática del país. Su génesis data nada más de la Constitución de 1979. Circunstancias que nos llevan a reflexionar de por qué esta institución tiene que tener parámetros de objetividad, parámetros de cautela de los intereses colectivos, de la legalidad y de la recta administración de justicia. Vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión por qué razón el Ministerio Público, más luego en la segunda sesión la investigación, representan pues características y pormenores que una institución como esta debiera tener circunstancias particulares a tener en cuenta en cada momento. ¿Por qué? A menudo se presentan sucesos, coyunturas, particularidades que pretenden ser resueltas, pretenden ser abordadas, dejando de lado aquello que justifica que el Ministerio Público no solo sea parte del diagrama que confluye en el proceso penal, sino que por sobre todo debiera ser pues esta institución la que, sin nunca renunciar a través de sus representantes a lo que fundamenta constitucionalmente su participación en el proceso penal, debieran ellos decantar las diferentes coyunturas que en ella se abordan. Es decir, en limpio, todo lo que acontece, todo aquello que se refleje, todo aquello que se vaya a presentar en las diferentes circunstancias del desarrollo del proceso penal, no debiera estar ajeno para ser desarrollado, para ser sopesado, para ser resuelto, no debiera ser ajeno a lo que fundamenta el Ministerio Público como institución que forma parte del sistema de administración de justicia. Esto último que digo, por ejemplo, el que conforme parte del sistema de administración de justicia como institución autónoma, es per se ya un capítulo entero que pudiésemos reflexionar. Bien, el primer tópico que nos toca abordar, estimados colegas, es el hecho del principio acusatorio. Como todos conocemos, el proceso penal reformado de nuestro sistema jurídico procesal penal importa un decantamiento, una opción, una apuesta por el sistema acusatorio, abiertamente procurando dejar de lado aquellas manifestaciones en las cuales los parámetros inquisitoriales, y si no por lo menos carentes de parámetros constitucionales, han hecho que confluyan en un mismo actor al juez instructor, al juez investigador. Hasta hace muy poco aquí en la capital teníamos, aún en los procesos de liquidación, tenemos a un juez liquidador frente que tiene la instrucción, la indagación, la investigación y la labor de sentenciar, la labor de él mismo evaluar
sus tareas de indagación, de acopio, de conclusiones, ¿no? Esa concentración de funciones es propia, pues, de los parámetros que un sistema acusatorio reprocha. El sistema acusatorio, en principio, plantea uno de los principios. No hay proceso si no hay acción. Y esto que desde la teoría general del proceso representa un postulado básico, elemental, ¿cómo pudiera haber proceso si no hay acción, si no hay pretensión, si no hay alguien que motive aquello, ¿no? Si no existe aquello? Si esto se extrapola a los parámetros públicos de persecución penal, ciertamente se concentra en el Ministerio Público la labor de perseguir el delito, de investigar y de ejercer la acción penal. Sin embargo, a pesar de esa coyuntura, la labor de indagación, la labor de esclarecimiento en clave de instrucción no estaba, pues, a exclusividad de este funcionario. En la fase de instrucción, paradójicamente, tampoco se encontraba con una autonomía cabal, tampoco se encontraba con una dirección cabal y no tenía una potestad de la magnitud que ahora tiene, ¿no? De hecho, como lo reconoce, se recoge en el libro que estamos abordando también en este curso del profesor Castillo Alba, y claro, es fácil contrastar la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. En la Constitución de 1979, el rol del Ministerio Público era la de vigilar y seguir la investigación preliminar, las diligencias preliminares. En cambio, la investigación del delito, bajo la Constitución de 1993, es tarea del Ministerio Público, pues es él el director de la investigación, persecutor del delito y titular de la acción penal. Esto presupone que quien toma medidas para iniciar esa indagación, toma medidas para dirigir esa indagación y luego continuarla ejercitando la acción penal, es el mismo responsable. Es una institución autónoma, jerarquizada ciertamente, pero que tiene esa labor. Gran diferencia, ciertamente, entre los parámetros que tiene la Constitución que tenía la Constitución del 79 y la Constitución de 1993. Esto es importante, estimados colegas, porque a pesar que el principio acusatorio en general presupone, segunda idea, colegas, una repartición de roles, cada uno de los actores tiene una función distinta y el principal o uno de los actores más trascendentes es justamente quien acusa, pues si no hay acusación, si no hay imputación, si no hay persecución, no puede haber proceso, ¿no? Le toca al Ministerio Público, iniciar, activar el engranaje de persecución y lo debe hacer responsablemente, de modo que aquello que justifique la persecución sea una circunstancia de naturaleza delictual, que tenga esas características y que además tenga fundamento acreditativo o aunque mínimo pero presente, ¿no? Estas circunstancias tienen que estar aparejadas con parámetros propios del sistema acusatorio. Veamos, si es que estos parámetros del sistema acusatorio las homologamos con las condiciones de la Constitución de 1979, no serán las mismas que las que tiene el Ministerio Público bajo el programa procesal penal de la Constitución de 1993. Nuestro actual y vigente programa procesal penal, que es el que ha motivado la reforma procesal penal de la cual es parte de nuestro país y que ciertamente es también parte de la reforma que la región ha venido recibiendo. Miren, estimados colegas, esto no es sino respuesta a la coyuntura que nuestros países han venido atravesando. Si miramos con alguna
mirada más aguda, con alguna lupa más aguda, los últimos 50 años de nuestros países, me refiero a Latinoamérica en general, veremos que hemos atravesado periodos de absolutismo, ¿no? Periodos de dictadura, en los cuales no solo las garantías ciudadanas, no solo también la separación de poderes, sino también la vigencia de los derechos fundamentales, inclusive en el seno de los procesos penales, no estaba necesariamente con el mayor tono. En cambio, advenida la democracia, ¿no? Aunque ahora aquel parámetro está algo cuestionado, con el advenimiento de la democracia, ciertamente tenían que ponerse a tono nuestros procesos penales y todas las otras garantías para el poder desenvolverse en ese ámbito. Digo todo esto para tratar de mostrar que si esos tres factores de la ecuación son compulsados de manera conjunta, el resultado no es sino la potenciación del principio acusatorio. Y es que si conjugamos el hecho de que si no hay acusación, no puede haber proceso, y segundo, que el único que puede acusar por el mérito del principio acusatorio es el Ministerio Público, y que ahora, bajo los parámetros de la Constitución de 1993, bajo los parámetros del programa procesal penal de nuestra Constitución, ese actor tiene un rol fundamental para la preparación, para la sedimentación de las condiciones que permitan decidir responsable y objetivamente si se ejercita o no aquella acción penal, la coyuntura es mayor. La responsabilidad de esta institución, el Ministerio Público, que es el primer tópico que nos toca, es pues mayor, estimados colegas. Así, el principio acusatorio que importa esta actividad de investigar, de indagar, para poder tomar decisión si se formulan cargos, si se formula hipótesis incriminatoria, si se formula acusación contra alguien, para así activarla eventualmente el procesamiento, es en buena cuenta lo que se denomina principio acusatorio, la repartición de roles. Entonces, primera idea, principio acusatorio, no hay proceso si no hay acusación. Segunda idea, si no hay acusación, si no hay acusación previa, no habrá proceso que permita juzgar aquello. Segunda idea, no hay proceso si no hay acusación. Segunda idea, los roles no pueden ser compartidos. Los roles no pueden ser divididos. Los roles no pueden ser invadidos. Los roles no pueden ser transgredidos, porque de otro modo se rompería este pretendido equilibrio que el principio acusatorio impone. Entonces, de esta segunda característica del principio acusatorio, que cada uno de sus actores tiene roles diferenciados, exclusivos y excluyentes, se desprende el hecho de que se garantiza un equilibrio, una circunstancia de igualdad que permitirá la vigencia, ejercicio y palmariedad de los derechos que el debido proceso exige en un escenario procesal donde se juega tanto como lo que se juega dentro de un proceso penal. Desde esa perspectiva, estimados colegas, la exigencia de que haya una acusación previa o una acción previa no es poca cosa, no es poca cosa. Y tampoco es poca cosa el que se tenga que exigir que el responsable de esta tarea, ¿no?, de esta labor de persecución e indagación, ejerza, desarrolle esta actividad de un modo responsable, objetivo, ¿no?, garante de los derechos fundamentales. El profesor Roxin, en un interesante libro que yo utilizo en los diferentes espacios en los que se me permite, como ahora LP me hace el honor de compartir, el pasado, presente y futuro del proceso penal, hace una reflexión de lo más atinada, de lo más cabal, de lo más propia respecto del Ministerio Público.
Ciertamente, por el principio de legalidad, por el principio de oficiosidad en la persecución, el Ministerio Público tiene la labor, pues, de perseguir, de ejercitar acción y acusación. Pero para hacerlo, tiene también el deber de garantizar los derechos, la vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes implicadas en ese procedimiento, inclusive y sobre todo la del más afectado, es decir, el investigado. Porque si el resultado es la condena de esa persona, para que esa condena sea legitimada, tiene que haber mediado el respeto pulcrísimo, prístino de sus derechos fundamentales. Solamente así estará legitimado, más o menos, tratando de aparejar a lo que el profesor Tarufo ha referido respecto de garantizar el derecho a la prueba del imputado. Bueno, ciertamente todo esto cobra sentido si es que es evaluado desde esa perspectiva. Estimados colegas, debe considerarse la labor de persecución como una de gran responsabilidad, como una que exige que el ejercicio de la potestad, del poder de acusar en la doctrina, ciertamente se utiliza con cabalidad, se denomina este aspecto con esos términos: el poder de acusar, el poder de perseguir. Oiga, ya en la doctrina, en los trabajos históricos, la pena del banquillo, es decir, hacer sentar a alguien y sufrir, ¿no? Hacer sufrir el procesamiento, ya es el ejercicio de un poder. La pena, como consecuencia jurídica de un delito, es el poder que emana del poder punitivo por parte de la judicatura. Pero el poder de hacer transitar a alguien por el procesamiento producto de la acusación que se ejerció es el poder de acusar, el poder de la persecución, de la acusación y hacer sufrir la pena del banquillo. Ese poder no puede ejercerse de modo arbitrario, caprichoso o antojadizo. Para esos fines, nuestro Tribunal Constitucional ha decantado ciertamente ya de modo palmario, ¿no? De modo ya extendido en el tiempo y asentada en la doctrina de la proscripción de la arbitrariedad. En la doctrina se precisa que este poder de acusar no puede ejercerse sin ningún control, no puede ejercerse sin ningún tamiz, sin ningún filtro. Ese poder tiene que tener, estimados colegas, diferentes parámetros de cautela. El primero es el propio, el del Ministerio Público, que tiene que cautelar el ejercer este poder de modo responsable, objetivo, garantizando el ejercicio de los derechos y cautelándolo. Y solamente filtrando que se ejerza cuando las circunstancias lo ameriten, cuando haya causa probable. Pero luego existen otros tamices. La judicatura, ciertamente, la judicatura de garantías, la propia defensa, que es, en palabras del profesor Roxin, en el manual, en el trabajo que les he referido, el último bastión que defenderá los derechos de la parte investigada. Entonces, desde esta perspectiva, miren todo lo que puede, ¿no?, emanar de una reflexión tan concreta del principio acusatorio. El Ministerio Público responsable de esta tarea de investigar y perseguir, pero esta tarea de investigar y perseguir, de indagar el delito, de plantear imputación por ese delito, no es pues una tarea ciega, no es una tarea nada más vehemente, sino debe ser una tarea de lo más racional, de lo más coherente con todo el ordenamiento jurídico, aquel que le otorga autonomía, que le otorga ciertamente independencia para el ejercicio de sus funciones, pero junto a ella incorpora también diferentes garantías para poder desarrollar las actividades dentro del fuero procesal y dentro de la vida en sociedad y dentro en general de la vida jurídica. Entonces, en una mirada integral, en una mirada sistemática, este poder, como cualquier otro, no es ilimitado. Este poder, como cualquier otro, no puede estar carente de filtros. Este poder, como cualquier otro, no puede ejercerse de modo irracional. Tanto
desde el plano normativo, inclusive constitucional, desde el plano jurisprudencial constitucional, el Tribunal Constitucional, nuestra Corte Suprema, y también desde el plano institucional, se han ido pergeñando, estructurando diferentes parámetros para diagramar de qué forma se ejerce este poder de acusar, que es el que materializa el principio acusatorio. Entonces cerremos esta segunda idea, estimados colegas. La primera habíamos dicho, no existe proceso si no hay acusación. La segunda, el principio acusatorio en sede penal presupone que los actores del proceso penal tienen roles diferenciados, exclusivos y excluyentes. Y en esa tarea le toca al Ministerio Público la imputación, la persecución. Y para hacerlo le toca investigar, le toca allanar los obstáculos para tener esclarecido el asunto y tomar decisión si plantea o no plantea cargos respecto del hecho que le ha merecido su atención. Esa sospecha simple, esa sospecha reveladora que ha merecido que indague a ese respecto. Desde esta perspectiva, ese carácter excluyente de la labor persecutora, de la labor indagatoria y acusatoria al final, presupone también la imposibilidad de que otros actores del proceso puedan ejercer esta labor. Y creo que en este punto es necesario tomarnos algunos minutos, estimados colegas, para poder reflexionar al respecto. ¿Cómo es esto? Veamos. No es posible que oficiosamente estos roles de indagación e imputación puedan ser asumidos por otro actor, menos aún por la judicatura. Aún se tratase de la judicatura de garantías, el juez de investigación preparatoria, y peor aún de la judicatura de juzgamiento o de mérito. No podría ser, no podría ser. Vamos a dar una pequeña mirada a diferentes momentos del proceso en el cual al parecer se le entregan atribuciones oficiosas a la judicatura, pero vamos a ingresar en menudo a esas atribuciones, esas facultades, esas potestades, para entrar en la cuenta que no son facultades de incorporación de objeto, sino son facultades subsidiarias, son facultades conexas, ¿no?, circundantes al objeto del proceso, al hecho. Tienen otra naturaleza. Bien, veamos. Por ejemplo, el juez de investigación preparatoria, la judicatura de investigación preparatoria, la judicatura de garantías, no tiene posibilidad alguna de incorporar pretensión de garantía. Es decir, oficiosamente no puede realizar un control de plazos. No lo podría, ¿no? Oficiosamente no puede introducir una tutela de derechos. Oficiosamente no puede introducir una tutela probatoria. No podría, no podría. No debería. ¿Y saben por qué no debería? Porque el principio, otro principio de nuestro proceso penal, de contradicción, presupone el amparar cualquiera de esas circunstancias. Es decir, para que un señor juez o una señora jueza ampare un control de plazos, una tutela de derechos, una tutela probatoria, requiere un debate previo. Esa es la estructura y el diagrama. Por eso tiene en estas circunstancias la necesidad de un debate. Tiene que alguien alegar la afectación de ese derecho, tiene que concebir, permitir, promover la réplica, el contraste, la respuesta a esa alegación para recién poder luego resolver. Pero todas estas circunstancias ya negadas, hemos dicho, no puede incorporarla, están referidas a aspectos distintos a los hechos. Porque el control de plazos, la duración de la investigación, la tutela de derechos, la afectación de un derecho, no al hecho específicamente, ni siquiera la tutela de derechos respecto de imputación, porque esta está referida a la claridad, precisión, a lo completo o no que estará la imputación, pero no a que se introduzca o no imputación. No puede. Si no puede incorporar oficiosamente los mecanismos de tutela
de cautela de esos derechos, menos aún el objeto, los hechos. En nuestro Código Procesal Penal hay un mecanismo por el cual se le otorga a la judicatura la posibilidad de dictar medidas cautelares oficiosas en el control de acusación, inclusive referidas a las medidas personales. Ustedes podrán revisar aquel dispositivo. O luego en el inicio de la eventual ejecución puede dictarse su ejecución provisional, que es la regla, o la suspensión y a la sala superior. Diferentes momentos en los cuales se otorgan facultades oficiosas a la judicatura. Pero ninguna de ellas está referida a la posibilidad de que la judicatura pueda incorporar el objeto del proceso, hechos. De hecho, la regla está constreñida a la siguiente circunstancia. El Ministerio Público introduce los hechos y la judicatura declara el derecho. Declara el derecho. Y tanto lo declara que inclusive puede, estimados colegas, puede variar la hipótesis jurídica, ¿no? Y puede dictar fallo de fondo con una hipótesis jurídica distinta, habilitando ciertamente el debate, pero solo el derecho. El dominio de la judicatura está constreñida a declarar el derecho. Si es que del debate surgiese una circunstancia de hecho relevante y que mereciese ser tratada, está habilitada la posibilidad de la acusación complementaria, ¿no? En sede de investigación podemos ampliar los hechos a través de una complementación de la investigación preparatoria, pero todo esto de modo excluyente. No puede la judicatura, y menos aún, estimados colegas, las otras partes, ¿no? Introducir formalmente hechos que no pasan por el filtro del Ministerio Público. Entonces, el principio acusatorio encarga esta gran responsabilidad al Ministerio Público de fijar el objeto del proceso, los hechos, porque ese objeto del proceso termina siendo el diagrama factual en torno al cual se desarrolla la actividad probatoria y en torno al cual se debe declarar el derecho. Ese objeto del proceso, los hechos, son los que legitiman el activar el engranaje de la persecución, de la indagación, y son en torno a los cuales se debe declarar el derecho, aún inclusive con un derecho distinto al que sea invocado por el Ministerio Público o por alguna de las partes. Entonces, ese hecho, esa base fáctica, esa hipótesis que plantea el Ministerio Público, tiene que ser objeto de exclusiva responsabilidad del Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público ciertamente pues ha sido irrogado con esta tarea para restringirle a la judicatura la posibilidad de incorporar el objeto del proceso y solamente dejarle a exclusividad, no es porque sea menos, sino por el contrario, declara el derecho, ¿no? Decide la coyuntura declarando el derecho, pero el hecho es introducido, invocado y pretendidamente probado por el Ministerio Público. Debiera ser probado por el Ministerio Público. Esta circunstancia es otra de las características del principio acusatorio, ¿no? Luego, el principio acusatorio trae como otra de las coyunturas la necesidad de poder garantizar la igualdad. Si alguien tiene la potestad de acusar, la contraparte tiene la potestad de defenderse, de contradecir, y si quien acusa lo hace ciertamente como debe ser, apoyado en elementos que sustentan y respaldan aquella imputación, porque si no está apoyado o aparejado en aquello, termina siendo caprichoso, antojadizo, azaroso, ¿no? Conjetural. Si yo, como ayer alegaba nuestro aquí amigo Alejandro, gran amigo de LP, o todos los colaboradores de LP han visto ayer cómo Alejandro
se puso nervioso por la invocación de su celular. Yo estaba simplemente conjeturando respecto de los videos y las fotos que él guardaba en su celular, pero sus sudores ya dieron evidencia, sus temblores, sus angustias, pero yo no tenía nada para poder señalar el talante de esos videos y esas fotografías. Es lo mismo. El principio de proscripción de la arbitrariedad y exigencia de causa probable plantean al Ministerio Público un tamiz bastante serio. No se puede formular cargos en ningún nivel, ni en diligencias preliminares, menos aún en formalización de investigación preparatoria, en proceso inmediato, acusación directa, menos, cada vez menos. Si es que no se cuenta con respaldo, con sustento acreditativo, aunque mínimo, pero presente. Porque si eso no está, resulta siendo caprichoso, antojadizo, arbitrario, carente de causa probable. Todos los filtros que sucesivamente se incorporan a la consecución de la investigación o la consecución de la persecución, del ejercicio de este principio acusatorio de la acusación, son en clave de garantizar que exista fundamento para poder perseguir, fundamento para poder indagar. Porque si no es así, no habrá legitimidad, no solo para colocar a alguien en posición de sospechoso, que per se ya es atentatorio de sus derechos, estigmatizante, sino no habrá legitimidad para afectar otros derechos, en ninguna medida. Pues bueno, si esto es así, estimados colegas, el principio acusatorio que otorga un rol tan importante al Ministerio Público de indagar y perseguir y acusar, también le garantiza a la contraparte la posibilidad de contradecir, la posibilidad de responder, la posibilidad de resistir a esa acusación. Y para poder resistir, responder, contradecir a esa acusación, en principio necesita conocer cuáles son los términos de la acusación, porque a partir de ese conocimiento es que podrá decidir en qué magnitud ejerce esta potestad de así diagramar ese equilibrio. Porque si no conoce qué cosa se le atribuye, no podrá decidir si se guarece detrás de la presunción de inocencia y tiene una actitud totalmente pasiva frente a esa imputación, o por el contrario, tiene una postura mucho más activa, plantea una hipótesis alternativa, tratando de verificar el error en el que habría incurrido al formularse la hipótesis la parte acusadora, ¿no? Introduce una hipótesis alternativa, una causa diferente, una perspectiva diferente, o finalmente plantea actividad probatoria para poder tener condiciones de litigar en buena lid. Si esto es así, a quien le toca decidir respecto de las coyunturas que se presenten entre quien acusa y se defiende, le toca actuar con absoluta imparcialidad, le toca actuar con absoluta objetividad, le toca actuar con absoluta cautela de que los derechos de uno y los intereses del otro no se sobrepongan de modo arbitrario, caprichoso, o unos no avasallen al otro de modo impropio con el derecho, sino solamente en las circunstancias habilitadas. Ahí está la incautación, el allanamiento, todas esas circunstancias tienen que estar habilitadas. O de otro lado, no se puede habilitar, ¿no?, todos sus cuestionamientos e impedir la labor legítima de indagación y persecución del delito. Así, estimados colegas, nuestra Corte Suprema ha dicho, ¿no?, que la labor de persecución ciertamente es la materialización del principio acusatorio y que para esa labor de persecución el mecanismo material y concreto es la investigación. No puede mediar esa labor si es que no se concreta una indagación. Ciertamente, miren, si ustedes me permiten, la labor de acusar
requiere que para ejercer ese momento se tenga que investigar. Para poder investigar se necesita conocer un hecho. Respecto de este hecho, el Ministerio Público formula una hipótesis. Pero esa hipótesis no puede estar sostenida sobre globos de arena, sobre columnas de arena, ¿no? O globos de humo, no, tiene que tener respaldo acreditativo y además jurídico, porque tiene que tener carácter delictuoso, es decir, hipotéticamente tiene que tener relevancia jurídico-penal. De hecho, venimos trabajando un manual de consejos de investigación que prontamente va a salir publicado, en el cual redundamos en esto de modo muy palmario, muy fuerte, y aprovechamos este momento para referirlo. El principio acusatorio que le entrega al Ministerio Público la labor de persecución e indagación se inicia y se gesta, no puede iniciarse, ejercerse, si es que no ha mediado indagación. Aunque mínima, tuvo que haber indagación. Pero doctor, un hecho de flagrancia, ¿qué indagación puede haber? El hecho de flagrancia tiene una indagación, aunque mínima, hasta de 48 horas. Pero tiene. Un hecho no flagrante, también la tiene, para recién poder formular causa. Cualquiera fuese. Proceso inmediato, formalización, prisión preventiva, acusación directa, la que fuese, necesita una indagación. En esa indagación se acopian elementos acreditativos, pero esa indagación tiene que tener como presupuesto ese hecho que genera la hipótesis, pero que siempre ha de cubrir el juicio de delictuosidad. Tiene que ser delito, pues, aquello que investigamos. Hipotéticamente tiene que cubrir el juicio de delictuosidad, por lo menos el de tipicidad. Esto que investigo es un delito. De otro modo no pudiese cumplirse ese rol. Entonces, si esto es así, la investigación es necesaria para poder ejercer la acción penal y así poder cumplir el rol constitucional de acusar o perseguir el delito, para poder cumplir este rol. Aquí el brazo operativo del Ministerio Público es la Policía Nacional del Perú. El brazo operativo es la Policía Nacional del Perú. Es el brazo técnico, es el apoyo técnico para poder cumplir este rol. El EP acaba de publicar un código penal y procesal penal al cual no solo ha adosado la jurisprudencia por cada dispositivo legal, sino que también ha acompañado las diferentes directivas y protocolos referidos a este trabajo interinstitucional. Mañana vamos a ahondar respecto de la labor científica y la incidencia científica durante la investigación. Pero hoy día, en clave del principio acusatorio, necesitamos reflexionar respecto de cómo es que la interacción entre el director de esta etapa, el Ministerio Público, y la Policía Nacional del Perú resulta vital para poder cumplir este diagrama propio del sistema acusatorio. Si no hay acusación, no hay proceso. Para acusar necesitamos fundamento, y ese fundamento solamente se puede hallar en una investigación que presuponga la existencia de un hecho que tenga carácter delictual y que además tenga fundamento acreditativo que lo sustente. Cualquiera sea el momento o la etapa, serán mayores las exigencias de acreditación o de verificación. ¿Sí? Entonces, para lograr estos parámetros son necesarios los parámetros también de contribución, de interacción, de colaboración conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. En ningún caso, esta interacción, esta labor de indagación, aun cuando el hecho fuese delictual, en hipótesis,
significará allanar, extirpar, mutilar, cegar los derechos del implicado. En ningún caso. Pues si esto fuese así, no se estaría cumpliendo las exigencias del principio acusatorio por el cual se ha decantado nuestro programa procesal penal de nuestra Constitución. ¿No? No se estaría cumpliendo. Porque no solo es, estimados colegas, que haya un acusador para que haya proceso, que ese acusador sea un ente autónomo e independiente. No, también lo es que al ser autónomo e independiente y estar revestido de ese poder tenga un contrapeso. Y ese contrapeso no es la judicatura nada más, sobre todo es la defensa. La defensa. Y es la defensa quien cautelará que esos derechos se vean respetados y ante su eventual afectación acudirá a quien finalmente decidirá sobre las incidencias que acontezcan o debatirán de fondo la responsabilidad penal ante la autoridad habilitada por la Constitución también para declarar el derecho, ¿no? Declarar el derecho. Desde esta perspectiva, estimados colegas, el Ministerio Público, desde una mirada del sistema acusatorio, del principio acusatorio, cumple pues estos roles. De todo esto que he referido antes de ingresar al receso que se me ha anunciado, deberíamos desprender varias cosas. El debido proceso y todas las garantías que a él le son consustanciales, derecho de defensa, plazo razonable, contradicción, cuando corresponda oralidad, ¿no? Todas aquellas circunstancias no pueden estar ajenas a este diagrama del principio acusatorio que les he referido. Igualdad de partes, igualdad de armas, ¿ah? Roles excluyentes, no puede la judicatura invadir fueros. Por ejemplo, ayer hablábamos del sobreseimiento y hablábamos también de la posibilidad que el afectado por el eventual sobreseimiento se oponga a este, planteando una investigación suplementaria, que en buena cuenta es decir, continúe investigando por este lado. Eso no puede ser oficiosamente introducido por la judicatura. No le toca a la judicatura investigar. Como bien se dice en el trabajo del profesor Castillo Alba, que comentaremos a lo largo de este curso, también le toca al Ministerio Público, como sucede con mayor dimensión en otros ámbitos, en otros ámbitos de la región, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde el Ministerio Público pertenece al Poder Ejecutivo o forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, aun cuando nosotros no lo seamos un organismo constitucionalmente autónomo, en gran parte de los países de Latinoamérica, desde Centroamérica hacia la Patagonia, estimados colegas, nos toca también responder por los errores que se cometen. Digo esto porque si es que hubiere algún defecto, si es que hubiere alguna circunstancia que genere alguna afectación a esta persecución, a esta circunstancia, quien debe pagar los platos rotos es el Ministerio Público, ¿no? Es él el que representa a la sociedad, es él el que representa a la vigencia de los derechos fundamentales y también es él quien procura la garantía de la legalidad, ¿no? La vigencia de la legalidad. Como último parámetro de este ámbito, he de referirles que otra de las tareas que el programa procesal penal de la Constitución le otorga al Ministerio Público en clave del principio acusatorio del cual venimos hablando estos minutos es el de ser garante de la recta administración de justicia y la autonomía de aquello. El profesor Castillo Alba presupone o plantea que esta labor más o menos la distingue de las otras, de algunas otras, ¿no? De la persecución del delito, de representar los intereses públicos. Yo creo que esta labor de garantizar la recta administración de justicia y su autonomía no son necesariamente excluyentes de las otras, por el contrario, son transversales. Es decir,
en las causas en las cuales el Ministerio Público ejercita la acción y acusa, y en consonancia con el principio acusatorio plantea pretensión acusatoria, en esa también tiene que garantizar la recta administración de justicia. No solo lo puede hacer extraproceso, sino también intraproceso. Intraproceso independientemente de la pretensión. De modo que así se justifica la potestad fiscal de poder impugnar, por ejemplo, en favor inclusive del imputado. Esas disposiciones que le confieren al Ministerio Público el deber de impugnar en favor del imputado inclusive, no se justifican sino en clave de procurar la recta administración de justicia. En palabras del profesor Mixan-Mas y del propio profesor Roxin, que en aquel trabajo que les he referido al inicio de esta presentación, en buena cuenta tiene pues un rol dual, ¿no? De persecución ciertamente, no ciega, sino racional, pero de una objetividad de garantizar el respeto de los derechos. Si esto es así, también tiene que garantizar la recta administración de justicia, aún dentro de las causas que él persigue, el Ministerio Público, pero que nada tendrían que ver necesariamente con la pretensión. Es decir, independientemente de la pretensión que el Ministerio Público postule, de presentarse una coyuntura que afecte o no esa pretensión, pero que sí tenga incidencia en la recta administración de justicia, el Ministerio Público debe ejercer las facultades que la ley le ha previsto para garantizar aquel rol. Esto también está como parte del principio acusatorio, pues se cumple ese rol de cautela, de mutuo control, se atribuye a través de estos mecanismos. Es una forma material de poder garantizar este mecanismo, no es otro sino el recurso, por ejemplo, ¿no? El recurso.